Si estás en medio de algo que duele tanto, que ya no sabes ni cómo orar, esa prueba que llegó de la nada y cambió todo, el diagnóstico que no esperabas, la traición de quien más confiabas, la pérdida que te quitó el aire, y todos te dicen, resiste, ten fe, ya pasará. Pero nadie te explica por qué tienes que seguir luchando contra algo que te destroza por dentro. Déjame decirte algo que va a cambiar todo. No tienes que resistir la prueba, tienes que dejar de pelearla. La resistencia te agota, la aceptación te transforma. No llegaste a este mensaje por casualidad. Dios sabe exactamente lo que estás viviendo ahora mismo. Y hoy vas a entender por qué. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 4 razones exactas por las que dejar de resistir esa prueba es lo único que te llevará a la bendición que Dios tiene preparada para ti. Quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu me gusta, un comentario y compartiéndolo. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, Dios me transforma. Al escribir estas palabras, declaras que no solo sobrevivirás esta prueba, sino que saldrás completamente diferente. Reconoces que Dios usa el dolor como herramienta de transformación divina. Capítulo 1. La revelación que cambia tu lucha. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Es el agotamiento del alma. El de despertar cada mañana con el mismo peso en el pecho, poniéndote una armadura invisible para enfrentar un día más de la misma batalla. Luchas, te esfuerzas, aprietas los dientes y te dices a ti mismo, tengo que ser fuerte, tengo que resistir. Pero cada día, la fuerza disminuye un poco más. El enemigo no es solo la prueba, el dolor o la circunstancia. El enemigo se ha vuelto el propio acto de resistir. Sientes cómo se te va la vida en esa pelea constante. Oras pidiendo que Dios quite la prueba, que termine la tormenta, que sane la herida. Y el cielo parece guardar silencio. Te sientes solo, incomprendido. La gente bien intencionada te da consejos que suenan vacíos. Dios aprieta pero no ahoga. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero esas palabras no alivian el nudo en tu garganta, ni las lágrimas que caen cuando nadie te ve. Y en esa soledad, en esa oscuridad, nace la pregunta más peligrosa. ¿Será que a Dios no le importa? ¿Será que me abandonó? Quiero que sepas algo. No estás loco por sentirte así, no eres débil por estar cansado de luchar, es humano, es real. Pero hoy vas a entender algo que la mayoría de la gente nunca llega a comprender sobre el dolor. Aquí está la primera revelación que cambiará tu perspectiva. Dios no te está pidiendo que resistas la prueba, te está pidiendo que te rindas a su propósito dentro de la prueba. Hay una diferencia monumental. Resistir es gastar tus fuerzas peleando contra las circunstancias. Rendirte es poner tus fuerzas en las manos de aquel que controla las circunstancias. La Biblia dice en Job 23:10, «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job no dice, «Cuando yo resista, saldré como oro». Dice, «Cuando él me pruebe». El enfoque no está en tu capacidad de resistir, sino en su poder para refinar. Lo que sientes como un ataque del enemigo es en realidad el taller del maestro. Y hoy vas a aprender a dejar de pelear contra las herramientas que él está usando para prepararte para algo más grande de lo que jamás imaginaste. Capítulo 2. El secreto del guerrero cansado. Para entender por qué Dios actúa así, ¿por qué permite el fuego en lugar de apagarlo? Debemos mirar su forma de trabajar a lo largo de la historia. Dios nunca ha estado interesado en la comodidad de sus hijos, sino en la formación de su carácter. La comodidad produce debilidad, pero el proceso produce guerreros. Piensa en Jacob, imagínalo en la oscuridad del vado de Jaboc.
No es una lucha limpia, es barro, sudor y el sonido de la respiración agitada. Pasó toda una noche luchando contra un ángel, resistiendo con todas sus fuerzas humanas. Jacob era un luchador nato, un estratega. Estaba acostumbrado a controlar, a manipular con su ingenio, a salirse siempre con la suya, y esa noche usó cada truco que conocía. Pero su oponente no cedía. La noche avanzaba, sus músculos ardían, el agotamiento nublaba su mente. Y al final, ¿qué consiguió con su resistencia? No la victoria, sino una cadera dislocada, un dolor agudo, un crujido que lo dejó sin aliento y lo marcó de por vida. Fue en ese momento de quiebre, cuando ya no podía sostenerse, cuando su fuerza se agotó por completo, que su estrategia cambió. Solo cuando el sol estaba saliendo, agotado y vencido, se aferró desesperadamente al ángel y dijo: «No te dejaré si no me bendices». Fue en su rendición, no en su resistencia, que recibió la bendición. Fue allí, quebrado, cojeando, donde su nombre fue cambiado de Jacob, el que engaña, a Israel, el que lucha con Dios. Su verdadera identidad, su propósito divino, no nació de su astucia o de su fuerza, sino de su rendición en el momento de mayor debilidad. Ahora mírate a ti. ¿Cuánto tiempo llevas luchando en tu propia noche, con tus propias fuerzas? ¿Cuánto te ha costado esa resistencia? Quizás no una cadera, pero sí la paz, el sueño, la alegría, relaciones rotas. Estás cojeando por dentro. Dios está esperando que dejes de pelear contra Él, que dejes de intentar controlar el proceso para poder bendecirte y revelarte tu verdadera identidad en medio de la prueba. Pensemos en Pedro, saliendo de la barca en medio de la tormenta. Imagina esa escena por un instante. El viento aullando, la lluvia helada golpeando su rostro, las olas chocando contra el casco de la barca. Y en medio de ese caos, camina sobre lo imposible. Por unos segundos experimenta lo sobrenatural. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, caminaba sobre sus problemas. Pero entonces una ola más grande que las demás se levanta. El viento le arroja agua salada a los ojos, desvía la mirada. Empieza a pensar: esto es imposible, el agua no puede sostenerme, el viento es demasiado fuerte. En el momento en que empezó a resistir mentalmente las circunstancias, en que su lógica humana luchó contra el milagro, comenzó a hundirse. El agua fría subiendo por sus tobillos, luego sus rodillas, el pánico apoderándose de su corazón. Jesús no calmó la tormenta para que Pedro pudiera caminar. Lo invitó a caminar en medio de la tormenta. Tu milagro no está en la ausencia de problemas, está en la presencia de Dios contigo dentro de los problemas. Dejar de resistir es quitar la mirada de las olas gigantes que te aterran y ponerla de nuevo en aquel que tiene poder sobre ellas y te dice: ven. Si has llegado hasta este punto del video es porque tu espíritu reconoce esta verdad profunda. Hay una parte de ti que está exhausta de luchar y anhela desesperadamente esta paz que parece inalcanzable. No te detengas ahora. Lo que viene a continuación te mostrará la increíble belleza que se esconde detrás de tu dolor. Capítulo 3. La metáfora de la espada forjada. Imagina por un momento un trozo de acero sin forma. Es fuerte, sí, pero es un potencial sin explotar. Es un lingote, inútil en una batalla, sin propósito definido. Para que ese simple trozo de metal se convierta en una espada afilada, equilibrada, poderosa y digna de la mano de un rey, debe pasar por un proceso brutal e incomprensible para el propio acero. Primero, es arrojado al fuego. No un fuego cálido y reconfortante, sino el rugido de una forja, un horno tan intenso que el aire mismo parece vibrar. El acero, que era frío y rígido, empieza a ablandarse, a perder su integridad, a brillar con un rojo anaranjado que grita agonía.
El fuego lo purifica de sus impurezas invisibles, de sus debilidades internas. El acero no entiende el fuego, solo siente el calor insoportable que parece consumirlo, que lo deshace. Esta eres tú en la prueba de la aflicción. Te sientes consumido, ablandado, vulnerable. Sientes que estás perdiendo tu forma, tu fuerza, todo lo que creías que eras. Pero para el herrero divino, este es el primer paso indispensable. Dios necesita el fuego de la prueba para ablandar tu orgullo, tu autosuficiencia, tu rigidez, para poder darte una nueva y gloriosa forma. Luego, justo cuando el acero está en su punto más vulnerable, el herrero lo saca del fuego con unas tenazas firmes y lo coloca sobre el yunque. Y entonces comienzan los golpes. El sonido es ensordecedor, un martillo pesado que se levanta y cae, una y otra vez. Cada golpe es preciso, deliberado, y sacude al acero hasta su núcleo. Chispas vuelan con cada impacto. Cada golpe duele, cada golpe resuena. El acero no entiende los golpes, solo siente el impacto que parece que lo va a hacer añicos. Estos son los problemas inesperados, las pérdidas, las traiciones, los diagnósticos. Son los martillazos de la vida que sientes que te están rompiendo. Pero el herrero sabe exactamente dónde golpear, con qué fuerza y cuántas veces. No está tratando de destruirte. Está forjando un filo donde antes había una masa informe. Está quitando lo que sobra. Está creando un propósito donde antes solo había potencial. Después del fuego y los golpes, cuando el acero ha tomado su nueva forma, pero sigue siendo frágil por el calor, el herrero lo sumerge en agua fría. El shock es violento, un silbido agudo, una nube de vapor que lo envuelve todo. Este cambio brusco de temperatura, este temple, es lo que sella la nueva forma, lo que le da la dureza, la flexibilidad y la resistencia que necesita para no romperse en la batalla. Este es el tiempo del silencio, de la soledad, donde sientes que Dios te ha dejado enfriándote bruscamente después del fuego y los golpes. Pero es en ese enfriamiento, en ese temple, donde tu carácter se vuelve inquebrantable, donde las lecciones del fuego y del yunque se graban en tu ser. Y aquí está la segunda gran revelación. Dios no te está castigando con la prueba, te está forjando. Cada lágrima que has derramado ha sido como el agua que templa el acero. Cada noche de angustia ha sido el fuego que te purifica. Cada problema que te ha golpeado ha sido el martillo del maestro dándote forma. Dejar de resistir es dejar de gritarle al herrero y empezar a confiar en su habilidad. Es entender que el dolor no es aleatorio. Es el proceso deliberado, personal y amoroso de un Dios que está creando en ti un arma poderosa para su reino. Una espada afilada que pueda llevar esperanza, cortar cadenas de opresión y defender la verdad. Tu dolor tiene un glorioso propósito de forja. Capítulo 4. El propósito escondido en el proceso. La Biblia no es un libro de cuentos sobre gente perfecta. Es el registro histórico de hombres y mujeres imperfectos que fueron forjados en el fuego de la aflicción. No fueron elegidos por su perfección, sino por su disposición a ser moldeados en el proceso. Y la historia más clara de esto, la que nos muestra cada etapa de la forja, es la de José. Imagina a José, el adolescente, un joven con sueños de grandeza, envuelto en una túnica de colores, el favorito de su padre. Su futuro parece brillante. De repente, su vida se convierte en una pesadilla. Es emboscado por sus propios hermanos. Siente el terror, la confusión, el dolor de la traición mientras lo arrojan a un pozo oscuro y húmedo. Escucha cómo negocian su vida como si fuera un animal. ¿Crees que José no sintió ganas de resistir, de gritar, de pelear, de maldecir su suerte? Pero en lugar de consumirse en la amargura, José, vendido como esclavo en una tierra extraña, sirvió.
En la casa de Potifar, un lugar de humillación, sirvió con tal excelencia que se le confió todo. Luego, cuando todo parecía mejorar, fue falsamente acusado. Otro golpe del martillo, más fuerte e injusto que el anterior, es arrojado a la cárcel, no por un mes ni por un año, años. Años de olvido en una mazmorra oscura, rodeado de criminales, un lugar donde los sueños mueren. Pudo haberse llenado de un resentimiento que carcomiera su alma. Pudo haber pasado sus días resistiendo su injusticia, planeando venganza. Pero en lugar de eso, interpretó los sueños del copero y del panadero. Sirvió incluso en la prisión. No se resistió a su circunstancia, se rindió a la soberanía de Dios dentro de su circunstancia. Cada etapa de su sufrimiento era una estación de entrenamiento diseñada por el herrero divino. En la casa de Potifar aprendió administración y gestión a gran escala. En la cárcel aprendió a gobernar, a tratar con toda clase de personas y a depender de Dios en el silencio. Dios no lo estaba castigando, lo estaba preparando. El pozo, la esclavitud y la prisión no eran desvíos en su destino, eran el camino directo hacia él, el currículum que necesitaba para gobernar Egipto. Solo después de 13 largos años de forja, cuando estuvo listo, cuando el filo estuvo afilado y el acero templado, Dios lo sacó de la prisión y lo puso en el palacio en un solo día. Y cuando José finalmente se encontró con sus hermanos, ahora postrados ante él, no les dijo: «Resistí todo lo que me hicieron y ahora me vengaré». Les dijo las palabras que resumen todo este mensaje, una de las frases más poderosas de toda la Escritura, en Génesis 50:20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Él entendió que la peor traición humana fue la herramienta que Dios usó para cumplir el mayor propósito divino. Esta puede ser tu historia también. Esa traición que te desgarró, esa enfermedad que te asustó, esa pérdida que te dejó vacío, parece un mal sin sentido. Pero Dios, el maestro estratega, la está encaminando para bien. No solo para tu bien, sino para el bien de muchos que un día serán bendecidos, consolados y liberados a través de tu historia de superación. Dios no ha terminado contigo. La forja apenas está comenzando. Capítulo 5. La teología de la rendición. Quizás te preguntes, ¿dónde dice la Biblia que debo rendirme al dolor? Esto suena a pasividad, a derrota, pero no lo es. La palabra clave no es rendirse al dolor, sino rendirse a Dios en medio del dolor. La teología detrás de esto es profunda, activa y completamente liberadora. Primero, la promesa fundamental se encuentra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sé lo que estás pensando. Este versículo puede sonar casi cruel cuando el dolor es agudo. ¿Cómo va a ayudarme a bien esta enfermedad, esta bancarrota, este corazón roto? La clave está en entender que el texto no dice que todas las cosas son buenas. La traición no es buena. El cáncer no es bueno. La pérdida no es buena. Pero Dios, en su soberanía infinita, tiene el poder de tomar esas cosas malas, esas herramientas que el enemigo quería usar para destruirte, y usarlas como materia prima para producir un bien mayor en tu vida. Resistir es, en el fondo, dudar de esta promesa. Rendirte es aferrarte a ella con todas tus fuerzas, aunque no la entiendas. Es decir, Dios, no veo cómo, pero elijo creer en tu palabra por encima de mi realidad. Segundo, Santiago 1:2-4 nos da una orden que parece una locura para la mente natural. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No nos pide que nos alegremos,
por la prueba, sino en la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es el gimnasio del alma. Cada prueba es una pesa diseñada para fortalecer un músculo espiritual. Resistir es como ir al gimnasio y pelear contra las pesas, quejarse de su peso, intentar no levantarlas. No logras nada, solo te frustras. Rendirte al proceso es tomar esa pesa, sentir el ardor en el músculo mientras la levantas, sabiendo que cada repetición dolorosa está rompiendo fibras de debilidad para reconstruirlas con la fuerza de la paciencia, la madurez y la entereza. Dios quiere que salgas de esta prueba perfecto y cabal, sin que te falte nada. Y tercero, la promesa más íntima y conmovedora se encuentra en Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Lee eso de nuevo. Te he escogido en horno de aflicción. Dios no te encuentra en el horno por accidente, Él te escoge allí. Es en el lugar de mayor calor, de mayor presión, donde la mayoría siente que Dios los ha abandonado, donde Él te mira y dice: aquí, en este lugar, aquí es donde te quiero, aquí es donde te formo, aquí es donde te demuestro que mi presencia es más real y más poderosa que el fuego que te rodea. El horno de la aflicción no es un lugar de castigo, es un lugar de elección divina, un lugar de intimidad profunda con el herrero. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto que sabes? Porque una cosa es entender con la mente que Dios te está forjando, y otra muy distinta y mucho más valiente es vivir esta verdad con un corazón quebrantado. Capítulo 6. Cómo dejar de luchar y empezar a ser forjado. Dejar de resistir no es un acto pasivo de resignación, no es sentarse a esperar que pase la tormenta, es una decisión activa de confianza, es un cambio radical de postura ante Dios y ante tu prueba. No es una fórmula mágica, es una jornada guiada del corazón, y quiero guiarte en los primeros 3 pasos prácticos ahora mismo. Lo primero, lo más difícil y lo más liberador, es la rendición. No es decirle a Dios, me doy por vencido, ya no puedo más. Es decirle, te lo doy a ti porque solo tú puedes. Ahora mismo, donde sea que estés, quiero que hagas este ejercicio conmigo. Cierra los ojos. Imagina que esa prueba, ese dolor, esa preocupación, es un objeto físico. Sosténlo en tus manos. Aprieta los puños con toda tu fuerza. Siente la tensión en tus manos, tus brazos, tus hombros, tu mandíbula. Esa tensión es la resistencia con la que has estado viviendo. Ahora, respira profundo y mientras exhalas lentamente, abre las manos. Visualiza que ese objeto pesado y doloroso cae de tus manos y es recibido por las manos de Jesús. Haz una oración sencilla y sincera, en voz alta si puedes. Señor, ya no peleo más. Me cansé de luchar con mis fuerzas. Te entrego esta situación. Te entrego este dolor. Te entrego mi necesidad de entenderlo todo. No la entiendo, pero confío en ti. Usa este dolor para cumplir tu propósito en mí. Hágase tu voluntad y no la mía. Repítelo hasta que lo sientas en tu espíritu. La paz de Dios no llega cuando el problema se va, llega en el instante en que se lo entregas a Él. Lo segundo es un cambio deliberado de mentalidad. Tienes que empezar a ver tu situación con los ojos de Dios. Tienes que renovar tu mente. Cada mañana, en lugar de despertar con el pensamiento de ¿cómo voy a sobrevivir hoy?, pregúntale a Dios en oración, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy a través de esto? ¿Qué parte de mi carácter estás forjando hoy? Muéstrame tu mano en medio de mi prueba. Y luego tienes que declarar la verdad de Dios sobre la mentira del enemigo. Cuando tu mente te diga, ¿estás solo?, declara en voz alta, no estoy solo. Dios está conmigo en este horno. Cuando sientas, esto me va a destruir, declara, no estoy siendo destruido, estoy siendo preparado. Al principio te sentirás extraño, como si te estuvieras mintiendo a ti mismo, pero la fe viene por el oír,
y necesitas que tu propio espíritu escuche la verdad de Dios más fuerte que el rugido del fuego. Y tercero, una acción de fe concreta y poderosa. Consigue un cuaderno, una libreta simple y llámalo tu diario de forja. Este no es un diario para quejarte, es un diario para registrar la obra del herrero. Cada día, al final del día, escribe una sola cosa que Dios te esté enseñando en el fuego o una forma en la que viste su fidelidad. Puede ser algo muy pequeño. Hoy aprendí a ser más paciente con mis hijos a pesar de mi dolor. Hoy sentí la paz de Dios por 5 minutos mientras escuchaba una alabanza. Hoy pude perdonar una pequeña ofensa en lugar de reaccionar. Hoy un amigo me llamó justo cuando lo necesitaba. Al cabo de semanas y meses, mirarás atrás y no verás un diario de sufrimiento, sino el testimonio increíble y detallado de cómo Dios te fue transformando y fortaleciendo, golpe a golpe, día a día. Se convertirá en tu propio libro de los hechos. Imagina el día, y ese día llegará, en que mires atrás y veas todo con una claridad asombrosa. Verás cómo esa traición te enseñó a depender solo y exclusivamente de Dios. Cómo esa enfermedad te dio una nueva compasión y empatía por los que sufren. Cómo esa pérdida económica te abrió los ojos a lo que es eternamente valioso. Y ese día, con lágrimas de gratitud, entenderás que cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de silencio, fue un acto de amor de un Padre que te estaba preparando para un destino tan grande que si lo hubieras visto desde el principio, no lo habrías podido creer. Tu preparación no es solo para ti, es para todos aquellos a los que vas a inspirar, sanar y levantar con tu poderosa historia. Capítulo 7. La promesa para el que persevera. Hoy hemos viajado juntos a través de una verdad profunda y transformadora. Descubriste que tu lucha agotadora no es la voluntad de Dios. Has entendido que la resistencia te agota, pero la rendición al propósito de Dios te transforma. Viste con los ojos de la fe que tu dolor no es un castigo sin sentido, sino el proceso deliberado de un herrero divino que te está forjando para la grandeza. Entendiste la revelación más importante de tu proceso. No estás siendo destruido, estás siendo preparado. Y ahora quiero hablarle directamente a tu espíritu, no a tu mente, no a tus emociones, sino a esa parte de ti que anhela a Dios. Escucha bien esto, porque no es mi palabra, sino un eco del corazón del Padre para ti hoy. Dios no te trajo hasta aquí, en medio de este fuego, para abandonarte. Esa presión que sientes en el pecho, que a veces no te deja ni respirar, no es para quebrarte, es para darte forma. Ese fuego que arde y que crees que te va a consumir, es para purificarte y hacerte brillar como el oro. El silencio que a veces escuchas de parte del cielo no es ausencia, es la máxima concentración del Maestro. Es el silencio del cirujano en medio de una operación delicada a corazón abierto. Es el silencio del artista que contiene la respiración mientras da los toques finales a su obra maestra. Y tú eres su obra maestra. Esa prueba que parece interminable ya tiene una fecha de finalización en el calendario eterno de Dios. Y lo que Él está construyendo en ti durante este tiempo, el enemigo no podrá derribarlo jamás. Estás obteniendo una fuerza que no sabías que tenías. Una fe que no solo mueve montañas, sino que camina a través de ellas. Y una autoridad espiritual que solo se gana en el valle de la sombra de muerte. No maldigas tu proceso. Es la antesala de tu promoción. No desprecies el yunque ni el martillo. Son las herramientas que te están dando un filo celestial. Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos si puedes y recibe esta oración no como palabras, sino como un bálsamo para tu alma. Padre Celestial, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje. Tú conoces su nombre, su historia y el peso exacto que carga en su corazón.
Te pido ahora mismo, Espíritu Santo, que desciendas sobre ellos como una manta cálida de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En este momento, en el nombre de Jesús, rompemos todo espíritu de resistencia, de amargura y de autosuficiencia. Llénalos con un espíritu de confianza y de dulce rendición a ti. Recuérdales en su espíritu que no están solos en el fuego, que tú, el cuarto hombre, estás caminando con ellos como estuviste con los 3 jóvenes en el horno de Nabucodonosor. Fortalece sus rodillas cansadas y levanta sus brazos caídos, que a partir de hoy puedan ver su prueba no como una prisión que los encierra, sino como el taller sagrado de su transformación. Declaro que de este proceso saldrán más fuertes, más sabios y más llenos de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy en tu vida y de ayudarnos a llegar a más personas. Comenta con fe y autoridad la frase, Dios me transforma. Al escribirlo, estás sellando esta palabra en tu espíritu y declarando tu nueva postura ante la prueba. Quiero leer tu declaración y orar por ti. Y por favor, comparte este video. Hay alguien en tus contactos, en tus redes, que está luchando, resistiendo y a punto de rendirse. Este mensaje puede ser el abrazo de Dios que necesitan desesperadamente para no abandonar. Sé tú el instrumento que Dios use hoy para llevar esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones que fortalecerán tu fe y te ayudarán a entender el increíble propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda siempre esto, no estás siendo destruido, estás siendo forjado. Y lo que Dios forja en el fuego, el mundo no lo puede romper. Tu futuro es brillante, tu propósito es grande. Mantente en las manos del herrero.